Gloria al Señor. Gloria a Dios. Buenas noches, hermanos amados. Dios les bendiga. Pueden tomar su lugar, por favor, incluyendo a los hermanos y hermanas de danza y alabanza. Pueden descender. Vamos a platicar y vamos a tratar de hacerlo realmente, a platicar acerca de el tema escatológico que es tan importante para nuestra vida. Vamos a hacer una oración antes de entrar en el desarrollo de este tema. Padre Santo, que estás en el cielo y en todo lugar, en el nombre de Jesús te suplicamos, Señor, que nos ayudes a tener esos ojos por dentro que tienen tus cuatro seres vivientes, en el nombre de Jesús, y también ojos por fuera para estar alerta de las cosas que habrán de suceder en el final de los tiempos en el cual tú nos has puesto a vivir. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Danos discernimiento, danos los dones de los cuales hemos explicado, Señor. Danos también, Padre, una palabra apostólica para poder fundamentar, una magistral para poder enseñar la escatología, la palabra profética, pastoral también, Señor, para poder consolar, evangelística y profética. Gracias en el nombre de Jesús, te lo rogamos con todo nuestro corazón. Amén y amén. Bien, yo creo que es muy importante comer de diferentes vitaminas, y una de ellas es definitivamente lo escatológico, lo profético. Es algo que nosotros no podemos dejar de abordar, sobre todo en un mundo, hermano, en el cual constantemente las noticias terribles pasan de moda y son pues sustituidas por otras más terribles. Y en este año que ha pasado, este año 2010, el año de la preparación, del cual ya vamos a ver el mes número 8 y vamos a entrar en el mes número 9. Este es el último domingo de este mes número 8 y dentro de 4 meses estamos ya finalizando el año 2010 para empezar en el nuevo año profético. En este año de preparación yo creo que Dios ha permitido que sucedan muchas cosas en nosotros, en la congregación y alrededor del mundo. Digamos que hoy, digamos por decir un ejemplo, hoy es 29, ¿verdad? Hoy 29 hay 12,000 nuevos refugiados por la erupción de otro volcán en Sumatra, en donde cuando han habido erupciones han sido tan violentas, de las más violentas en la historia, y hoy han sacado prácticamente a 12,000 personas, pero esto, si fuera un evento aislado, sería preocupante, pero no tanto. Ya cuando lo vemos juntamente con la erupción de los otros volcanes en Islandia, con el despertar de esos gigantes, con la erupción aquí, que aunque fue no de esa magnitud, pues como que Dios la permitió para que nosotros más o menos tuviéramos una perspectiva de las cosas terribles que vienen. En el Ecuador también, el terremoto de Chile de principio de año casi, el de Haití de principio de año, el terremoto que parecería que se va a adelantar en California, que según los científicos dicen que se da cada 250 años y que desde hace no sé cuánto que no se da, y el grande que ellos están esperando podría darse en cualquier momento. Entonces esos eventos, la destrucción, hermano, de la cuestión esa allá en el Golfo de México, ¿verdad?, que contaminó tanto el océano, una señal más, todo lo que está sucediendo alrededor es tremendamente inquietante. Entonces yo creo que nosotros debemos de tener un discernimiento de lo que nos está aconteciendo alrededor del mundo, en Guatemala, en nuestro país, en nuestro hogar, ir del macrocosmos al microcosmos y del microcosmos al macrocosmos. Tenemos que analizar nuestra vida también,
Porque ¿qué nos serviría a nosotros saber cómo andamos cercanos de los tiempos si no nos estamos preparando? Este es el año de la preparación. Y el año de la preparación es obvio que va a conllevar muchas pruebas para ver si estás en el orden. Esto no es para estar acomodado. Esto no es para estar acomodado, sino que te vas a sentar ante el escritorio del examinador para que te pasen el escáner y eso se te va a tener que manifestar, porque Dios quiere que tú llegues a la estatura del varón perfecto. Aún las mujeres. Cuando digo aún las mujeres no estoy discriminando, lo que pasa es que las mujeres no tienen que llegar a la estatura de la mujer perfecta, sino que tienen que llegar a la estatura del varón perfecto, en la medida de la plenitud de Cristo. Bueno, en todo esto hay un tema, digamos, que empezamos a dar, vamos a ver, el domingo pasado no hablé en la noche porque estaba tratando de recuperarme y hoy pues es mi primer intento ya de echarle a los 4 servicios otra vez y que Dios me ayude, ¿verdad? Pero el antepasado estuvimos hablando de la cuarta bestia, aquella bestia espantosa y terrible que no se parece en nada a las demás bestias por su forma de que no es solamente para comer, sino que su poder es destructivo y tiene hambre de destrucción, ¿verdad? Entonces lo asociamos realmente con la potencia más grande que hay en el mundo en este momento y que de esa potencia se va a difuminar todo el poder, se va a ir todo el poder a toda la tierra para hacer un solo gobierno, un solo gobierno. Entonces, en este orden de ideas yo quiero contarle que incluso en la revista de este mes, que la vamos a entregar el próximo domingo con la ayuda del Señor, que son revistas que prácticamente son noticias escatológicas, vamos a explicar con lujo de detalles algunas de las cosas que que lo voy a enseñar en este momento y de las que le enseñé hace 2 domingos, para que usted lo guarde, lo escudriñe y entienda el planeta en el cual nosotros estamos viviendo. Ok, para hacer esto quiero platicarles un poquitito acerca de Babel, porque el tema de hoy es Babilonia, así a grandes rasgos. De Babilonia hemos hablado un montón, pero ese es un tema inagotable. Yo le quisiera hablar de Babel. Babel es una especie de baby, de Babilonia baby dentro de la tierra, ¿verdad? A la cual prácticamente la envió la mamá de ese baby, ¿verdad? Que es Babilonia, la que ocupa lugares celestiales. Esa Babilonia que ocupa lugares celestiales fue la que indujo al diablo a caer. Esa se le conoce como la iniquidad, en ella habita la iniquidad, la muerte, las doncellas de la muerte y toda la maldad, las tinieblas y toda la cuestión habita en esa entidad, cuyo propósito ha sido durante toda su existencia gobernar todo el universo, todo lo creado. Su inicio fue una rebelión contra el Padre y contra el Altísimo. Definitivamente no nos vamos a meter demasiado en esa explicación que es un poco complicada y que algunas mentes, como dice Pedro, que no son doctas en lo que deberían de ser doctas, lo tuercen para su propia perdición. Así que solo le doy esa semblanza de esa Babilonia. Esa Babilonia envía un espíritu sobre Nimrod, y ese Nimrod empieza a querer construir, pero hermano, se construye 8 ciudades. Nimrod construye 8 ciudades. Nimrod es la antítesis de Abraham. Abraham no construye ni una ciudad, ni una. Él anda buscando una que ya está construida. Pero Nimrod se echa 8 ciudades y dentro de las ciudades, tal vez la más importante de todas ellas, hace una torre. Hebreos 11:4 dice que esta torre tenía el propósito de, cuando lo vemos en el hebreo,
y eso es parte de lo que vamos a explicar en la revista, pero mejor no me adelanto a lo de revista, sino que le explico esto. Esa torre tenía el propósito de ser una especie de antena parabólica que recibiera órdenes de los estratos celestiales. Entonces ellos iban a recibir órdenes con el propósito de poblar la tierra. Ahora recuérdese esto, hermano, eso lo hablamos el lunes, este lunes que pasó, de volver a llenar la tierra. Y desafortunadamente yo estaba tan deseoso de hablar de este tema que lo asocié mucho con lo matrimonial. Pero a Adán le dijeron que poblara la tierra, a Noé le dijeron que poblara la tierra. Y entonces ahora viene Nimrod y entonces dice, miren, hagámonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, dice en nuestro idioma, pero ya le digo que en hebreo dice, cuya cabeza esté en el cielo, por si fuéramos esparcidos en toda la tierra. Entonces su propósito era ese, precisamente, ser esparcido, pero óigame, por favor, ¿de qué le iba a servir si iban a ser esparcidos en toda la tierra? ¿De qué le iba a servir, sinceramente, hacer una torre? Dice el punto de referencia a dónde regresar. Como una cabeza de playa, dice mi hermana, pero sí, amén, puede ser eso. Pero aquí tenemos que analizar algunas otras cosas. Yo sé que usted ama las cosas del Señor y por eso tenemos que hablar de esto, tenemos que mencionarlo. Pero yo sí creo que antes de la creación de la raza humana hubo otra raza que no era humana, llamémosle humanoide, y que habitó en algunos lugares que se han vuelto míticos, pero que algunos piensan que no existen, pero ahora con la tecnología se han ido descubriendo. Por ejemplo, en el programa de Google Earth se puede localizar, dicen ellos que con fotos satelitales han descubierto vestigios de una antigua civilización dentro del mar. Y con sus calles bien trazadas y toda la cuestión. Y es impresionante, hermano, cómo vemos nosotros que los continentes, digamos, se pudieron haber separado, y esa es una cosa que la dan por sentada ya los científicos en el sur de América, con el sur de África, y cómo estaban pegados y cómo cazan y cómo se fueron separando. Pero también en esas fotos se deja ver cómo hay lugares que ahorita es océano, pero que no tienen una gran profundidad, y ahí cabal han encontrado esos vestigios de los cuales le estoy diciendo. Entonces, la tierra tuvo que haber sido poblada antes de la humanidad. Además que la Biblia dice que no hay nada nuevo debajo del sol, y que todo lo que es ya fue, dice Eclesiastés en su capítulo 1. Entonces, quiere decir que todo lo que nosotros hemos estado viviendo en este momento ya lo hicieron antes. Y hay vestigio de eso. Pero el humanismo nos lo ha querido ocultar. Por ejemplo, el humanismo nos habla de las ruinas de Machu Picchu, de las líneas de Nazca que están en el Perú, y no nos dicen mayor cosa. Dicen que esas la hicieron los indígenas, pero hermano, los indígenas no podían volar, no tenían aparatos para volar, y eso solo se puede observar desde el aire. Entonces, ¿para qué las hicieron? Solo se podían observar desde el aire, y solamente se podían observar cuando se venían como desde la isla de Pascua y entrando para ahí se podían observar. Entonces era una especie de señales, no era otra cosa. En la tierra no se mira en la figura, se miran las líneas, pero no se entienden las figuras. Entonces, ¿por qué las hicieron? ¿Quiénes las hicieron? ¿Fueron los indígenas, los incas los que las hicieron? ¿O fue una cultura anterior a la indígena y anterior a la raza humana? Y tal vez otra cosa más. ¿O fue los incas influenciados por una cultura, perdone pues, extraterrestre?
razas. ¿Por qué hay razas que de repente prosperan en la línea del tiempo? Como los mayas. Y que prosperan y son grandes guerreros, grandes agricultores y grandes astrónomos. Y de repente desaparecen. ¿Por qué? ¿Por qué las pirámides de Egipto han inspirado tanta curiosidad y se deja ver que tienen, en ellas se puede contemplar cabal al sacarle, no recuerdo exactamente qué es lo que se multiplica, pero ellos tienen la distancia hacia el sol exacta, de la tierra hacia el sol? Es la base. Tenemos un mic, ponéselo ahí al hermano, porque eso es extraño. Yo no sé si a usted no le parece aquí a Vinicio. Sí, hermano. Yo no sé si a usted le parece extraño, pero a mí sí. Lo que dicen es que el área de la base de la, específicamente la gran pirámide que le llaman, que es la pirámide de Keops, el área es una proporción exacta con la distancia entre la Tierra y el Sol, y es una proporción semejante también a la pirámide del Sol en Teotihuacán, en México. ¿Cómo así? A ver. Digamos, la base de la pirámide de Keops en Egipto tiene su área es directamente proporcional a la distancia entre la Tierra y el Sol, pero la misma proporción se proyecta en la base de la pirámide del Sol en Teotihuacán, en México. ¡Qué terrible! Sinceramente, qué terrible. Esa sí no me la sabía. Bueno, hay un montón de cosas que no es más ignorante que usted. Porque usted se las sabe todas, pues, pero volvamos al punto. Entonces, solo déjeme explicarle lo que yo, como siervo de Dios, he logrado aprender bajo la enseñanza de otros ministros y algunas cosas que el Señor en su misericordia me ha mostrado. A mí, pero mire pues, resulta que, ay Dios mío, supongamos que esta es la tierra. Y los hombres, según en Génesis capítulo 11, caminaron hacia el oriente. Yo me los imagino a los hombres buscando un lugar específico en donde asentarse. Yo me imagino que ellos querían sentir vibraciones, querían sentir, este es el lugar, este es el sitio. Y dice la Biblia que encontraron el lugar exacto en Sinar. Pero, por amor de Dios, tenemos que entender algunas cosas aquí, en el valle de Sinar. Cuando nos vamos a Zacarías, ahí es en donde meten a la maldad y a la iniquidad juntas. Ahí es en donde las meten, en el valle de Sinar. Y es cabal en el valle de Sinar, en donde yo me los imagino que ellos empiezan a decir, puchica no dijeron porque no eran chapines, pero han de haber dicho, aquí se siente, aquí se siente, aquí se siente que algo está presente, dijeron ellos ahí, ¿verdad? Se sienten las vibras, las sentimos, sí, aquí construyamos la torre, ¿por qué? Porque esta es la puerta. Mire, hay cosas que pasan en la televisión que no son tan descabelladas. Hay una serie que se llama Stargate. La puerta a las estrellas. Que no es necesario, según eso, esa ciencia ficción, que no es necesario meterse en una nave para viajar, sino que solo es necesario conseguir unas coordenadas como puerta y se van a otra dimensión. Eso es exactamente lo que ellos andaban buscando, porque las puertas son dimensionales. Digamos, aquí en el centro de la tierra hay una puerta dimensional que es el infierno, que cuando se van ahí las personas los trasladan a otro lugar y de ahí los van a trasladar hasta el lago de fuego.
Porque el lago de fuego no está en el centro de la tierra. El centro de la tierra es como el preventivo. Sí, pero el lago de fuego ya está estrenado. Lo estrenó el Señor Jesucristo en la segunda muerte, y de ahí se levantó para que usted y yo no vayamos ahí. Eso está en la Biblia y lo hemos enseñado. Pero mire, denle un aplauso bien fuerte. Entonces ahora vienen ellos, y el lugar que escogieron para plantar la torre de Babel, el lugar que escogieron era el lugar en donde había estado el paraíso. Exactamente el lugar en donde había estado el paraíso. Ahí construyeron Babel, y ahí construyeron la torre de Babel para poder jalar las vibraciones, órdenes, instrucciones de los espacios celestes, para poder conquistar la tierra, y de la tierra salir a conquistar el cosmos, porque la orden divina es que nosotros tenemos que conquistar no solo la tierra, sino que el cosmos. Eso dice la Biblia, eso no lo digo yo. Y por todo el cosmos y predicar el evangelio. Efesios 3:10 dice que estas profundidades deben de ser anunciadas a las potestades en los lugares celestiales por medio de la iglesia. Efesios 3:10 lo dice. O sea, miren, este evangelio, hermano, que nosotros nos tocó predicar, es un evangelio que sinceramente no lo entienden los evangélicos. Y entonces, claro está que por eso podemos ser vistos como gente rara. Tal vez algunos dirán, sí, es buena gente el barbudo, algo, pero porque dice unas sus cosas, que platillos, que vibras y eso. Pero entonces ellos llegaron a una puerta dimensional, sintieron las vibraciones ahí y se quedaron aquí. Hicieron una su torre, una su antena parabólica, algo así. Y cuando la iban a terminar, porque no la terminaron, Dios descendió y dijo, confundámosles las lenguas, el idioma. En ese tiempo toda la gente tenía una sola lengua, un solo idioma. Se confundieron y aquello quedó inhabilitado. Entonces Dios escogió otro lugar. Ese lugar se llamaba Jerusalén. Entonces eso está un poquito más para acá. Entonces viene Dios y se sitúa en Jerusalén y pone su arca en Jerusalén para que los israelitas pudieran tener contacto con Jerusalén la celestial. Entonces viene el enemigo y dice, a les tenemos que hacer interferencia. Y la forma de hacerles interferencia es babilonizar Jerusalén. Entonces, así como explicaba en alguno de los servicios anteriores, le empiezan a mandar mujeres y cosas malas a los israelitas, para que los israelitas sean derrotados. Entonces ellos entran a Jerusalén, agarran a todos los israelitas, los llevan a una diáspora, y en Israel, en Jerusalén, ponen a otras personas extranjeras que no sabían nada de ese territorio, pero lo pusieron para que hollaran ese territorio, para que desprestigiaran ese territorio, y lo lograron, porque la Biblia le llama ciudad ramera, ciudad de sangre. ¿Con qué propósito? El propósito era inhabilitar, oiga bien, el propósito era inhabilitar una pista de aterrizaje acá para la Nueva Jerusalén.
Y entonces ahora ellos agarran ese territorio que Dios había habilitado. Y por eso, hermano, y por eso es que los musulmanes, cuando tomaron ese territorio, pusieron en la explanada del templo, pusieron 2 mezquitas para contaminar ese sitio y que no pudiera descender ahí. Mire, esto es tan así. Mire, déjeme contarle esto, hermano, que ellos sí piensan de esa manera, aunque usted no lo crea. Hay una profecía que dice que el Mesías tenía que entrar por una puerta X de la ciudad santa, la puerta dorada. Entonces, fíjate que hay un sonidito, un zumbidito aquí, no sé por dónde o por allá. Bueno, ustedes sabrán. Solo esperemos que no sea babilónico, una interferencia babilónica. Entonces, ¿sabe qué hicieron los musulmanes? Pusieron un cementerio de gentiles en toda la entrada. Digamos, póngale que esa es la puerta dorada, entonces todo esto lo ponen de cementerio para que no se cumpla la profecía. Porque entonces el Mesías, como es judío, entonces no puede pasar por un territorio contaminado. Entonces, como no puede pasar por el territorio contaminado, no puede entrar en la puerta dorada, según ellos. Lo que ellos no saben es que hace 2000 años el Mesías ya entró por esa puerta. Y entonces están en la calle, ¿verdad? Tremendo esto. Mire, yo sé que algunos de los que están aquí no me están entendiendo, pero en el nombre de Jesús le pido a mi Padre que me entiendan, hermano. Entonces, fíjese pues, vamos otra vez al esquemita este. Entonces babiloniza esto, y entonces viene Dios y dice, muy bien, está bien, voy a cambiar de estrategia. Entonces ahora yo voy a descender en donde 2 o más se reúnan en mi nombre. Ahí voy a descender yo. Y otra cosa, yo voy a hacer una nueva nación, y a esta la voy a poner en stand-by. Y entonces ahora resulta que todos los puntos de referencia de descenso de la Jerusalén celestial están en toda la tierra. Y Guatemala, Chiquimula, Zacapa, Esquipula, está en Esquipulas usted. En todos lados. La Antigua, dice acá, la Antigua, va a pujar ahí por la Antigua. Ok. Entonces ahora viene la situación de la cuarta bestia. Entonces esta cuarta bestia, que no es nueva, sino que conoce todo el tiempo que pasó, dice, yo me voy a situar en un territorio en donde pueda atraer esa situación. Entonces hace lo siguiente. Fíjense pues, hace lo siguiente. Mire este mapita. Este mapita me lo facilitó uno de los hermanos que han estado investigando junto con nosotros para la revista. Pero es impresionante, hermano. Resulta que aquí abajo está Teotihuacán. Teotihuacán quiere decir la ciudad donde se fabrican los dioses. Ojo con esto que le estoy diciendo. Resulta que aquí, ¿ya vio dónde? ¿Ya? Ok, entonces ahí puedo borrar. Ahí está Troya. Pero Troya, está que arde, ¿va? Troya es una ciudad que no es mítica, sino que es histórica. Claro que se forjaron muchas leyendas alrededor de ella, y la Ilíada y toda esa cuestión, pero la ciudad existe. Y en esa ciudad
que se supone en la mitología le decía a los romanos que posteriormente a Troya gobernaron todo el mundo, les decía que las generaciones de los césares venían de Troya y que eran dioses. Ahora note usted la relación de Teotihuacán, ciudad en donde se hacen dioses. Mire usted la alineación. De aquí hacia allá, pues está muy fácil. De aquí hacia Troya está muy fácil, porque es una línea recta que va a unir dos puntos en cualquier lugar del mundo. El problema es que encima de eso, esta ciudad está alineada, ya ahora está alineada Teotihuacán con Troya y con otra ciudad más arribita, que no sé si usted ya la localizó ahí, que dice Baalbac. Que es, exacto, ese es el Líbano, exactamente es el Líbano. Hermano, mire, ahorita le voy a contar, pues es que tengo un montón de ideas que me revolotean en la cabeza y yo digo, ahora resulta que en otro lugar que no se sabe cuándo fue hecho, se llama Stonehenge, en Inglaterra. Y ahí tenemos varios puntos alineados. Este de acá, Stonehenge, Troya y Baalbac. Ahora, ¿por qué es esto tan importante? Porque los que proponen la teoría de que existió la Atlántida dicen que ellos lograron hacer energía, alineando algunos puntos magnéticos alrededor de toda la Tierra, y de ahí era su energía, que no contaminaba la ecología, pero que desequilibró el eje del planeta, y aún dicen ellos que se trajo al suelo una luna, que habían dos satélites antes. Pero no me voy a meter en ese lío, porque eso sí es pura especulación, no es científico, no tengo las pruebas para poderlo comprobar, y solamente se lo estoy haciendo ver. Pero ahora mire, porque esto es místico y esto es espiritual. Stonehenge es, por decir así, la central de los druidas, de Merlín, el brujo famoso del rey Arturo. Pero cuando ellos llegaron ahí, eso ya estaba. Ahora, lo asombroso, porque ahora viene la época que nosotros nos tocó vivir, y ahorita lo vamos a relacionar con lo que nosotros estamos viviendo en la escatología, en el tiempo final. Lo asombroso es que otra ciudad que está alineada es Nueva York. Ahora, aquí hay otra cosa bien impresionante, hermano. Stonehenge tenía una, vamos a ver si la logro más o menos dibujar. Stonehenge tenía, donde entra el sol, porque lo pusieron, es que por eso mejor en la revista usted lo va a ver bien. Pero Stonehenge tenía dos cosas así. Tiene muchas más, pero tiene dos que están aparte, por donde entra el sol en determinada época del año y llega al centro. O sea, un culto al sol. Pero lo que pasa es que tenía dos torres gemelas. Bueno, no tenía, tiene dos torres gemelas. Stonehenge. Aleluya, hermano. Yo de veras que me entienda el Señor, y Él siempre nos entiende a todos, ¿verdad? Entonces ahora aquí está Nueva York, y en Nueva York estaban las dos torres gemelas, pero las botaron los musulmanes. Ojo con esto. Yo creo que el Islam es la religión del anticristo, y la votaron los musulmanes. Ahora le vamos a hacer un close-up
a esta parte de aquí. Y resulta que aquí está Nueva York, aquí está Boston, aquí está Filadelfia, aquí está Baltimore y aquí está Washington, que son las primeras 5 ciudades que los colonizadores ingleses que venían de rendirle culto al sol en Stonehenge, y que la mayoría de nuestros hermanos dicen que eran fundadores cristianos, los fundadores de esa nación, vinieron para acá y lo primero que hicieron fue alinear sus principales ciudades, sus principales 5 ciudades, con Teotihuacán, con Troya, con Baalbek y con Stonehenge. Porque lo que se quería era arrancar las noticias de los espacios celestiales para gobernar todo el mundo. Eso fue la cuarta bestia, lo que platicamos, y yo les puse un video. Vamos bien, ¿verdad? En un par de minutos finalizo para que usted hable. Pero espéreme. Entonces ahora resulta que ellos han gobernado aquí en Nueva York, aunque algunos dicen que fue Chicago, pero realmente fue en Nueva York en donde empezaron los rascacielos y empezaron a hacer una especie de competencia para ver quién hacía los edificios más altos. Y algunos de los edificios, para llegar a ser más altos, el último piso les ponían una antena gigantesca para decir mide tanto. Esas torres se las echaron los musulmanes y empezaron a construir otra cosa bien importante. En esas torres que se las echaron los musulmanes, ahí ellos quieren poner una mezquita que se llama la Casa de Córdoba o Casa Córdoba, como para contaminarles a los otros su punto de enlace con la Babilonia celestial y decirles no, ahora nos toca a nosotros. Entonces las torres más altas del mundo en este momento son musulmanas, en Dubái y en todos lados. Pero déjeme mostrarle algo impresionante también. Este es un reloj y así va esta torre, esto de aquí en medio. Esa es una torre que al final, que va a medir 609 metros y que al final va a tener un reloj. Se dice que va a estar así. Esa va a ser. Hasta arriba hay una media luna. Este reloj se va a ver a 30 kilómetros de distancia. Y se va a ver de los 4 puntos cardinales, porque ese reloj tiene una cara para acá, otra para acá, otra para allá y otra para allá. Y va a tener un anuncio en LED bien luminoso durante todo el día y toda la noche, que va a decir en el nombre de Alá. Pero no solo eso. Esto lo están haciendo en la Meca. No solo eso, que es la ciudad santa más importante de los musulmanes. Pero no solo eso, sino que ellos están ya trabajando para quitarle al mundo la hora del meridiano de Greenwich. Y que todo el mundo se rija por la hora de la Meca. El mundo va a llegar a ser musulmán. Pero yo ya no voy a estar aquí. Yo no sé si tú vas a querer estar aquí, pero yo, en el nombre de Jesús, me apunté. Yo ya me apunté, ya tengo mi inscripción. ¿Y usted? ¿Y se anima que nos vayamos? ¿Seguro? O muy pequeña la nave para que quepamos los dos. Porque así piensan algunos, si va él, no voy yo. Mejor me quedo en la tribulación, dicen algunos, bueno, pues ese es el problema de usted. Ay, hermano, Dios mío.
Entonces, esto quiere... otra cosita, los científicos musulmanes están tratando de comprobarle al mundo que esto no es por pura religión, sino que dicen que todos los habitantes de la Meca viven más tiempo porque es un lugar en donde no hay, en donde la gravedad no sé qué le pasa y que ahí la gente vive más tiempo y que ese es el ombligo de la tierra. Yo por eso cortamos el cordón umbilical, así fuera. Yo estoy unido a Jesucristo y espero que usted también. Ahora, denle un aplauso al Rey bendito. Ahora, esa es una instalación. Ya le puse cómo están alineados aquellos. Un ejemplo, porque hay más alineaciones. Pero de este lado, ellos también se están alineando. Lo que a mí me impresiona es que el mundo religioso cristiano también está haciendo torres y ciudades. Ciudades y torres. Me impresiona. Digo, pero ¿y por qué? ¿No sería mejor que cumpliéramos este versículo? Permítame ver si tengo el versículo acá. Sí lo tengo, mire cómo dice Hebreos capítulo 11, versículo 13. Ay. Vamos a ver, aquí, muy bien. Mire cómo dice: todos estos murieron en fe sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de regresar. Pero en realidad anhelan una patria mejor. Es decir, celestial. Por esa razón, el Dios de ellos no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos. Porque ellos, es decir, el que está a la par suya, anda buscando una patria celestial. Y sabe que es un peregrino en esta tierra. Entonces, el Dios de ellos no se avergüenza de ser llamado tal. Entonces en esto se cumple la promesa extraordinaria que le hicieron a Israel en el libro de Éxodo, cuando después de 7 promesas el Señor le dice: y yo seré tu Dios. Gracias a Dios, yo tengo un Dios que es mi Padre. Yo tengo un Dios. Y Él no se avergüenza de llamarse, no se avergüenza de llamarme mi hermano, me dice. Eso dice también Hebreos. No se avergüenza de llamarlos hermanos. No se avergüenza de llamarnos, de que nosotros nos llamemos que somos de Él, de ese Dios, Dios de ellos. No se avergüenza de eso. ¿Por qué? Porque estamos buscando una patria celestial. ¿Cuál es esa patria? Es la Jerusalén celestial que está descendiendo del cielo. Pero al lado está una Babilonia celestial que también está descendiendo del cielo. Y entonces tiene que haber un encontronazo en Apocalipsis capítulo 12, cuando van a salir de esta Babilonia, van a salir Luzbel y sus ángeles para venir a fastidiar a Jerusalén la celestial. Y de Jerusalén la celestial el Señor va a decir: a ver, Miguel, vaya a pelear con ellos. Y baja Miguel y sus ángeles en los espacios celestes, se pelean con el dragón, la vencen, ya no es hallado lugar para la bestia, para el demonio en lugares celestes, y lo echan a la tierra. Pero eso tiene que ser ya la gran tribulación, porque se imagina cómo están las cosas ahorita, y al tipo ese no lo han echado a la tierra. Ya cuando esté aquí en la tierra, esto va a ser terrible, pero terrible, hermano. Entonces esto ya está descendiendo, la Jerusalén ya está descendiendo. Yo no sé a qué velocidad viene ni cuánto tiempo se va a tardar. Yo lo que sé es que ya está descendiendo. Y yo esa ciudad es la que ando buscando.
Y por eso quizá tal vez a propósito, hermano. No es a propósito, no. Señor me perdone por lo que iba a decir. Pero a mí algunas personas me hablan y me dicen: usted sería mi pastor, hombre, pero si no estuviera en la zona 5. Es que ahí puyan con tortilla tiesa, hombre, ¿por qué no se sale de ahí a un lugar así más? ¿Y para qué? Si aquí me puso el Señor. Ahora, si el Señor me dice que me salga, porque esa es otra cosa, nosotros también estamos cumpliendo un papel geográfico, alineatorio. Porque resulta que Dios siempre toma los centros de los lugares. Aquí lo acabamos de ver, como Dios tenía designado dónde era el paraíso, ahí era donde se manifestaba. Dios escoge lugares y ahí se manifiesta. Y generalmente escoge el centro. Cuando Dios escogió Jerusalén, Jerusalén era el centro entre África, Europa y Asia. El punto central estratégico era Israel. Cuando Dios escogió a América, el punto central es Guatemala. Yo no, mire, disculpe, yo no predigo un evangelio nacionalista. ¿Cómo podría? Yo solo estoy diciendo, el puro centro de toda América, según las coordenadas y todo, es Jutiapa. Allá donde al sartén le dicen fridera, y al peine coletero, y a la porcelana paila, a la acera andén y a los huevos blanquillos. Pero cuando venimos a la capital, acá hay varios centros. Está el centro histórico, zona 1. Está el centro, la zona viva. Eso sería un centro económico. Eso está más para allá. Pero el centro geográfico de toda la capital, con las colonias aledañas que se han ido expandiendo, es aquí. Entonces, aunque yo me moviera, porque Dios me diera instrucciones, yo estoy casi seguro que Dios me diría: muévete tú, pero deja una congregación ahí en donde estás. Porque son lugares estratégicos. Así se debería haber llamado el tema: lugares estratégicos. Ok. Tengo 5 minutos. ¿Cómo pasa el tiempo, hermano? No según ese reloj, pero según el mío, vine a las 6:30 de la mañana hoy, y hasta ahorita medio voy saliendo ya, y con una alegría de haber aguantado, hermano. Tenía pena. Y yo: ¿será que voy a aguantar el primer servicio, Señor? Claro que he hecho trampa, porque he comido. No, eso no es trampa, usted también. Pero mire qué lindo, ¿verdad? Ahora déjenme leerle unos versículos más y vamos a dejar lugar a las preguntas, al diálogo. ¿Ya hay preguntas ahí? No, solo una no es ninguna, entonces sigo hablando. Miremos Apocalipsis. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Entonces hay 4 cosas que el diablo tiene y que manifiesta. Y lo primero es congregar a los suyos. Lo primero que hace el enemigo es congregar a los de él. Sinagoga, viene la palabra, es igual que la episinagoge. Epi es alrededor de. Entonces, reunirse, quiere decir una palabra griega que quiere decir reunión, reunirse. Entonces, el enemigo lo que quiere en este momento es reunir a todos los que son de él en algún punto geográfico, para después llegar y poblar el mundo. Ahora mire pues, esto es interesante porque estos decían que eran judíos, pero no lo son, sino que sinagoga de Satanás. Esto quiere decir
Hay ciertos tipos que son judaizantes. Yo solo estoy leyendo. Los judaizantes son sinagoga de Satanás, según Apocalipsis 2:9, y hay otro versículo más adelante en el capítulo 3 que dice que los judaizantes son sinagoga de Satanás. ¿Cuál es? 3:9, 2:9 y 3:9. Ya cuando una cosa se repite 2 veces en la Biblia es porque la cuestión está en serio. Entonces cuando usted lo empieza a agarrar un cuate así con cosas de judaizante y le empiece a hablar en hebreo y no sabe ni siquiera hablar en español, y que shalom y toda la cosa que se van aprendiendo para decir, tenga cuidado. A mí me abordó una hermanita la vez pasada y me dijo: hermano, yo quiero, porque fíjese que un señor me avergonzó en público, él estaba predicando, no sé qué era lo que estaba haciendo, y entonces me señaló a mí y me dijo que yo venía aquí con usted y que usted lo había humillado a él en público, que había hablado mal de él en público. ¿Cómo es que yo no acostumbro a hacer eso? Ha de ser bonito, pero utilizar el púlpito para personalizar un sentimiento contra alguien, no, yo no fui. Es que él es judaizante. Ah, sí, entonces sí fui yo, le. Yo no hablo de personas, pero sí hablo de los movimientos. Y a veces a lo Pablo tengo que decir Alejandro el Calderero, y a veces tengo que decir Himeneo y Fileto, y a veces a lo Juan tengo que decir Diótrefes. Entonces miremos otra cuestión, acá mismo, que tiene que ver con los otros que le mostré, porque ese es el establecimiento de la Torre de Babel ya de la manera espiritual. ¿Yo sé dónde moras? ¿Dónde está el trono Satanás? Ah, entonces empezó con una congregación y después trono. Ahora, ¿dónde iba a poner el trono? Créame que iba a poner el trono en un lugar central. ¿Por qué cree usted que aquellos conjuntos, se recuerda que iban a venir unos conjuntos diabólicos, satánicos de rock, y que cabal venía uno al estadio de acá y otro al estadio de allá? Y alguien dirá: hermano, es que no cabe en otro lado. ¿Cómo que no cabe en el mundo? También cabe en el estadio de La Pedrera. ¿Por qué el centro? Querían tomar el centro, y cabal, el primer día nosotros estábamos de servicio, era un viernes. Y empezamos a adorar aquí, hermano. Ese día nos metimos en una adoración, pero tremenda. Y Dios nos bendijo. Y yo le conté a usted que lo que me decepcionó fue que después yo fui a comer a un restaurante y había un cuate con una camisa negra, calaveras y todo eso, y decía que Megadeth, no, ¿cómo es que decía? Metallica, decía así. Y cuando me vio: hermano Sergio, me dijo, chica. Yo me le quedé viendo y dije: primero Dios, que este no sea de allá de la iglesia, porque qué triste, me sentiría muy frustrado. Pero de todas maneras me siento frustrado que la mayoría de lugares no les inviten, no les exhorten a la gente a que de veras se consagren a Dios. Solo para que no se les vayan. Solo para eso, para que no se les vayan. Pero si de veras usted se quiere dar todo por el Señor, tiene que tomar su cruz y seguir al Señor. Bueno, sigamos pues. Entonces primero sinagoga y después pone trono, lugares centrales. Pero después mire lo que dice, ya. Perdón. Un rey, ¿qué hace en el trono? ¿Vive ahí? Se sienta ahí vaya, entonces no vive ahí. El trono no es su casa. ¿En su casa qué hace? Ahí vive. Entonces, él primero tiene su sinagoga. Satanás tiene su sinagoga con todos los que dicen ser judíos y no lo son. E inmediatamente después tiene su trono. E inmediatamente después dice
en el último parte dice, donde mora Satanás. Entonces tiene habitación, tiene casa. Le hicieron casa a los de la sinagoga. Cuando ya hizo todo eso, miren lo que tiene. Perdón, no lo puse acá. Lo que tiene es doctrina. Pero lo voy a buscar. Si me ayudan, por favor, los hermanos amados, la doctrina. Y que va a ser doctrina de Satanás, ¿verdad? Ese de las profundidades. No, está, bueno. Aquí está. Pero a vosotros y a los demás que están en Teatira, cuando no tienen esta doctrina, que no han conocido las cosas profundas de Satanás. ¿Cuál es la doctrina? Las cosas profundas de Satanás. Entonces él tiene doctrina para empezar a desviar a todos los demás. Primero se sitúa en una congregación, después pone su trono y gobierna a la gente, después habita de una vez ahí y por último ya empieza a sacar toda la doctrina para terminar de contaminar a todo el orbe. Y eso es lo que ha hecho el enemigo durante mucho tiempo. Nosotros estamos acá en el nombre del Señor Jesucristo y me quiero finalizar diciéndole lo siguiente. Nosotros estamos acá basados en este verso. También tenemos torre. Y la cabeza de esa torre también está en el cielo. Bueno, la torre entera está en el cielo. Y Proverbios 18:10 dice, el nombre del Señor es torre. Torre fuerte. A esa torre corre el justo. Y está a salvo. Pero en el contexto y en otras versiones me gusta más, porque ya con esta me despido pues, pero me gusta más porque dice, torre fuerte, es el nombre del Señor. A él correrá el justo. Y levantado será, arrebatado será, levantado será, arrebatamiento, tiempo final, arrebatamiento, rapto. Así que dejemos que ellos hagan sus torres. En Brasil van a hacer una torre para las Olimpiadas del 2010, una torre gigantesca donde va a caer agua se va a ver desde lejos, la van a hacer en una isla para todos los que van a llegar a las Olimpiadas. En Canadá hay una gran torre que es el orgullo de los canadienses. En todos lados, todos tienen torres, nosotros también, pero la nuestra es fuerte. Y es un nombre que es sobre todo nombre, que se nombra. Amén y amén. Dejémoslo hasta ahí y miremos las preguntas rápidamente. No, estoy terminando 25 minutos antes de lo que siempre termino con el propósito de dialogar con usted. A ver, rápido. Y que Dios me ayude. Buenas noches, apóstol, dice esta Buenas pregunta. noches. Dios le bendiga. ¿Podemos afirmar que el anticristo es o será musulmán? Yo creo que sí. Que será de raza judía y de religión musulmana. Qué horrible, ¿ah? Pero dice que el Dios de sus padres no se acordará y que le rendirá culto al Dios de las fortalezas. Así que yo creo que va a ser judío de raza y de religión musulmana. Sigamos, hermano. Dice esta pregunta, he escuchado enseñanzas acerca de que en la Torre de Babel se había colocado un horóscopo en la cúspide para hacer hechicerías. ¿Es eso así? Sí, es que eso es lo que se ha supuesto, eso se suponía, y que alrededor había un horóscopo, o sea, había una copia de todo. ¿Cómo es que le llaman al horóscopo? Del zodíaco, gracias. De todo el zodíaco en la cúpula. Yo no sé si así será, porque realmente nunca la vi y nunca lo terminaron los hombres. Pero yo lo que entiendo por el lenguaje, que uno puede chequearlo con la concordancia Strong's,
con detalle, así palabra por palabra, chequeando otras cuestiones, y se da cuenta que lo que dice es, cuya cabeza esté en el cielo. Eso es lo que querían, si habían puesto el zodiaco, definitivamente era para encajar con. Sigamos, hermano. Apóstol, en Apocalipsis 11:8 dice, llaman a Jerusalén Sodoma y Egipto. Que fue contaminada. Dice, ¿habrá una relación en que son dos ciudades estas y lo que usted mencionaba, que eran dos torres? Absolutamente, no solo eso, sino que recuérdense que en Isaías dice ciudad sanguinaria, pero también le dice ramera, asesina, ramera, asesina, y luego Sodoma, Egipto, y luego torres, que no es solamente una, ¿verdad? Como que el enemigo aprendió el secreto de Dios de mandar de dos en dos, porque el Señor mandaba de dos en dos. Entonces el enemigo también empezó a mandar de dos en dos, pues que hay dos mormones que ahí siempre andan juntos. Sigamos pues. Apóstol, Dios le bendiga. Amén. En Génesis capítulo 10 se dice que fueron repartidas las razas según sus lenguas. Pero en Génesis 11 dice que todos hablaban una misma lengua. ¿Me podría explicar, por favor? Sí, lo que pasa que Génesis no es cronológico, igual que Apocalipsis. Los primeros capítulos no son cronológicos. Es decir, Génesis 1, te lo voy a poner de la siguiente manera. Si tú lees Génesis 5, bueno, miremoslo mejor, así rapidito. Génesis 5. Vamos a ver. Génesis 5. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, y los bendijo y los llamó Adán el día que fueron creados. Entonces aquí hay un relato en el capítulo 5 de algo que ya había dicho en el capítulo 2. Capítulo 3 y 4 ya era otro rollo. Entonces alguien dirá, ¿pero cómo así? ¿Cómo así? Ya en el capítulo 3 y en el capítulo 4 ya hasta Caín había matado a Abel, y ahora en el capítulo 5 está creando al hombre, porque no es cronológico, sino que es como un resumen desde el principio. Entonces, cuando llega el capítulo 10 y el capítulo 11, es exactamente el mismo principio. En uno se dice que la tierra, en el 11 se dice que la tierra tenía una sola lengua, y en el capítulo 10 dice que ya tenían un montón de lenguas. Pero el capítulo 11 está haciendo un relato desde el principio, qué fue lo que sucedió. Espero darme a entender con eso que acabo de decir, porque la pregunta es preciosa, esa pregunta es buena. Sigamos. Apóstol, aquí hay tres preguntas relacionadas. Se dice que si en Guatemala hay también algunas alineaciones, pero al mismo tiempo preguntan sobre las Torres Gemelas, pero del Banco Industrial, que consideran algo parecido a un obelisco, y que ¿cuál sería su opinión en relación a eso? Yo creo que en Guatemala, sinceramente, no tendría nada que estar haciendo el obelisco. Ya todos nos acostumbramos al obelisco y lo relacionamos con el atol. La gente solo dice obelisco y empiezan a hacer así. Pero no lo relacionan con lo que el mundo lo relaciona. El obelisco es un culto al sol. Y no solamente es un culto al sol, sino que es un culto al falo, es un culto fálico. Entonces, es un culto de sexo. Ese es el obelisco. Y en todas las ciudades principales del mundo fueron puestos. El nuestro fue puesto en la época de Jorge Ubico. Él fue el que puso el obelisco, ¿verdad? Pero los demás son construcciones que yo creo que no tendrían mucha importancia. Puede ser que esté equivocado, no tenía mucha importancia en esto que estamos hablando. Sigamos, hermano. Dice esta pregunta, siempre he tenido curiosidad con respecto a las apariciones extraterrestres. ¿Será posible que estas sean una especie de manifestaciones de demonios? Y yo creo que sí, y si no son demonios, pues es creaciones que no están sujetas al Señor como deberían.
y andan ahí molestando, pero va a llegar el momento en que se van a manifestar, porque también las hay de parte de Dios. Cuando se llevaron a Elías, Eliseo gritaba que habían carros de fuego. Él gritaba, carros de fuego, carros de fuego, carros de Israel, decía, y su gente a caballo, o carros de fuego. Carros de Israel, decía, carros de Israel, y su gente de a caballo. ¿De dónde apareció un carro? Era una nave que volaba. Y después vemos en Ezequiel otras naves. Ojalá, eso es un gran rollo, hombre. Sigamos, hermano. Esta pregunta debe tener relación con lo que usted está mencionando. Dice que si pueden ser real todos los seres míticos como Hércules, que tienen relación con estas mitologías. Yo creo que los seres míticos como Hércules vinieron a ser una especie de burla de lo que habría de venir, porque el enemigo sabía más o menos. Hércules fue concebido por Zeus, pero de una mujer mortal. Fíjese qué tremendo, ¿va? Entonces, Dios concibió en una mortal llamada María. Entonces, la mitología griega, que estaba manipulada por demonios y que tenía un montón de cosas impresionantísimas, hermano. A mí me hubiera gustado mucho estudiar la mitología griega cuando no era cristiano, porque ahorita sí me aburro, hasta solo charas, pero porque tiene cosas bien importantes que podríamos aplicar, ¿verdad? No en nuestra vida, pues, sino para aprender qué es lo que ellos estaban viendo. Ellos hablaban de seres mezclados, y la Biblia habla de seres mezclados. Apocalipsis 9 habla de seres que fueron movidos genéticamente, y ellos también tenían ese tipo de seres, ¿verdad? Entonces yo creo que es una especie de burla, es una especie de burla. Sigamos adelante, hermano. ¿El mensaje de las torres es el mismo que los obeliscos? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Tiene mucho que ver con Egipto, los obeliscos. Recuerden, mire, pues todos los obeliscos, o la mayoría de ellos que hay en el mundo, salieron de Egipto. El principal se lo llevó Roma para el Vaticano y lo puso en la Plaza de San Pedro. O sea, es ilógico, hermano, que no entienda la gente, es ilógico que no entiendan que es un culto al sol y un culto fálico cabal en la misma Plaza de San Pedro. Es que, mire, es ilógico que la estatua de San Pedro solo le hayan puesto la estatua de San Pedro, pero que en realidad era la estatua de Júpiter que estaba sentado en un trono. Entonces vienen los romanos, lo agarran y dicen, este es Júpiter, pero como vamos a babilonizar la iglesia, pongámosles que era el primer papa, dicen ellos, ¿verdad? Y pum, le ponen ahí San Pedro, y toda la gente llega a inclinarse ahí y a verlo como una tremenda obra de arte, que sí es una tremenda obra de arte, pero es pagano. Y ¿sabe qué? Después resulta que hay líderes evangélicos, uno en especial, el más famoso de todos ellos, que el Vaticano lo nombra patrón de artes del Vaticano, y anda recolectando dinero en las iglesias evangélicas para mantener los ídolos del Vaticano. Pero llega a cualquier estadio y le hierven gente que lo que quieren es que les quite el dolor de cabeza o solo verlo de cerca. Benijín, para no decir nombres. Es una barbaridad. Es una barbaridad.
Es una barbaridad. Bueno, sigamos adelante antes que me enoje. Aquí hay dos preguntas relacionadas. Dice, actualmente, ¿cómo debe ser nuestra actitud hacia los musulmanes? Por ejemplo, orar por ellos o evitar todo tipo de relación con ellos. Y hay otra que dice, ¿nos correspondería a nosotros conocer el Corán para evangelizar a los musulmanes? No, definitivamente no, no. Yo creo que nuestra actitud es de evangelizarlos si el Señor nos da la gracia para poderlo hacer. Dios está salvando musulmanes. Yo oí el mensaje de un hombre que, vamos a ver, su mamá era estadounidense y su papá era musulmán y de allá, ¿verdad? No me recuerdo de cuál de todos los países, jordano creo que era. Y entonces, perdón, y entonces él empieza a explicar, él se convirtió al Señor, pero era puro musulmán, entonces él empieza a explicar lo que los musulmanes hacen. Él fue al que yo le oí y lo traté de investigar, al que yo le oí que decía que en aquel versículo de Apocalipsis 13:18, cuando él lo leyó, cuando le presentaron las escrituras, como él sabe perfectamente árabe, él leyó en donde dice, y su número es 666, él cuando se acercó y lo leyó dice, y decía ahí, en el nombre de Alá, porque está en árabe. Entonces yo le mandé aquí un correo a hermano Maco, porque él trabaja en un lugar en donde podíamos investigar perfectamente eso, y él me lo contestó después de haber preguntado a expertos. Pero la cuestión está que sí hay una Biblia que tal vez es posterior y todo lo que quiera, pero dice en el nombre de Alá, en vez de 666. No original, no es el original. Pero lo que yo voy es, ¿quién puso eso? Sigamos pues. ¿Será que la reina del cielo tiene alguna relación con la torre de Babel? Absolutamente, la reina del cielo es Babilonia. Sigamos. Hermano Sergio, en los libros mayas y los manuscritos indígenas, así en los libros aztecas e incas, aparece un personaje llamado Quetzalcóatl. ¿Era una guía para dichas razas? ¿Puede ser de Dios o no? Y si los mayas creyeron en Dios en algún momento. Bueno, ellos creyeron en su Dios, ¿verdad? Pero Quetzalcóatl, que era la serpiente emplumada, era impresionante porque nosotros vemos en la Biblia que hay diferentes clases de serpientes, y dentro de ellas hay una serpiente voladora. Está en Isaías. Ahí está la serpiente tortuosa, hay varias serpientes, 4. Hay una que habita en el mar, dice la Biblia, ¿verdad? Pero hay una serpiente voladora. Y la Biblia nos deja ver que esos eran mensajeros de Dios. Y por eso fue que a Eva no le extrañó que la serpiente le hablara y volaba, como que era un personaje parte de Dios que se convirtió al lado de las tinieblas, igual que Luzbel. Entonces, no sería raro, y por eso es que yo le estaba diciendo, ¿por qué ellos de repente tuvieron un auge y de repente desaparecen? ¿No será que ellos tuvieron ese tipo de visitación? Porque es impresionante, hermano, ¿cómo es que se llama ese lugar en México en donde se junta una gran cantidad, aquí cerquita, en donde se junta una gran cantidad de gente para el solsticio de verano, creo que es, que el sol, interesante, el sol pega en la pirámide que ellos hicieron y se mira como que el reflejo sobre la tierra, se mira como que una serpiente va bajando a la tierra. ¿Cómo es que se llama? No, Chichén Itzá, no me recuerdo exactamente, no sé si es Chichén Itzá, pero impresionante, llegan miles de turistas porque eso tarda, qué sé yo, 15 segundos, y ahí se están todo el día con cámaras y todo, y cuando el sol empieza a bajar, esa es solamente una época del año, empieza a bajar, se mira perfectamente como una serpiente,
está bajando a la tierra. Yo creo que ellos fueron visitados, hermano. Y aquí tenemos que hablar de la preexistencia para poder entender por qué ellos no le entraron al evangelio. ¿Por qué usted? Mire, pues la pregunta es, ¿por qué usted sí es maya, pero no de ese tiempo? No, ¿verdad? Solo para ver si está poniendo atención, ¿verdad? ¿Por qué usted no vivió en ese tiempo, no nació en ese tiempo? ¿Será producto de la casualidad que usted no nació en ese tiempo? No. ¿O Dios tenía planificado que usted naciera en este? Ah, ok, entonces ahora hay una pregunta. ¿Y por qué Dios planificó que usted naciera en este tiempo en donde hay una expansión del evangelio y no en aquel en donde eran unos cultos paganos, idolátricos, crueles, sanguinarios? Seguramente hubo una escuela, porque la Biblia dice, Jesús hablando, dice, el que oyó y aprendió del Padre, viene a mí. Entonces usted llegó a Jesús no porque usted fuera muy inteligente, a pesar de la arrastrada, tuvieron que arrastrar para llegar, pero usted llegó a Jesús porque usted en algún momento su espíritu se sentó en una escuela, fuimos compañeros de clase y ahí oímos al Padre y aprendimos. ¿Sabe qué es lo que pasa? Mire, eso está en la Biblia. Lo que pasa es que nos dio una especie de amnesia divina, que Dios la puso en nosotros y no nos acordamos de eso, pero en la Biblia está. En Job dice, en Isaías dice, en San Juan dice. Entonces, nosotros lo podemos ver y nosotros, ¿por qué no nacimos en esa época? Seguramente nosotros oímos y aprendimos y nos mandaron para esta época. Ellos no quisieron oír, ni quisieron aprender, los mandaron para otra época. ¿Por qué nacen la mayoría de la gente que nacen ahí en esos países? Hermano, mire qué cantidad de gente hay en la India y en China que no son cristianos. Aunque hay un avivamiento, pero a lo que me refiero son por lo menos 3,000 millones de personas entre los dos países que mencioné. ¿Y aquí cuántos somos? 13. Mejor 14, porque 13 es número de rebelión. A ver, ¿por dónde? La penúltima. Apóstol, solo el lugar que mencionaba, creo que es el templo de Kukulcán en Chichén Itzá. Mero. El templo de Kukulcán. En Mérida, sí, efectivamente. En Mérida, Yucatán. Cuando se habla de estas ciudades y construcciones gigantescas, ¿cómo pudieron sobrevivir después del diluvio? ¿O fueron antes del diluvio? Yo creo que algunas de ellas sí fueron antes del diluvio. Y bueno, y ahí está la gran incógnita. ¿Cómo pudieron sobrevivir en una destrucción de esa naturaleza? ¿Qué clase de construcción es? ¿Cómo hicieron para subir las piedras? Porque fueron bloques, ¿no? Machu Picchu no está construido con ladrillos. Machu Picchu está construido por piedras gigantescas. Y para subir a Machu Picchu en este tiempo cuesta lo que usted no se imagina. Y ellos ponen un tren en donde se llevan a los turistas. Hace unos 2 meses hubo un derrumbe y los turistas se tuvieron que quedar arriba porque no podían bajar de otra manera. Entonces tuvieron que mandar helicópteros del ejército que tienen mucha potencia, porque hasta esas alturas no cualquier helicóptero llega. Tuvieron que mandar helicópteros del ejército y hacer un montón de viajes de ida, de regreso para bajar a todos los turistas que se quedaron ahí. Si en esta época es problemático, se imagina en aquella época. No me vaya a decir que usted que 2 incas masticando coca se iban a llevar semejante. Sí, es que mastican coca, mastican coca para poder aguantar la altura. Ok, sigamos mejor porque ya me metí en. Pero sí, es una costumbre. En Bolivia también, en La Paz está demasiado elevado y la gente mastica coca para poder, porque es demasiado alto. Ya vio que llevaron a Argentina a jugar ahí a La Paz, a Bolivia, con los bolivianos que no juegan bien y los bolivianos le ganaron 6-0 a los argentinos. No podían, les hubieran dado coca, pero como Maradona no les quiso facilitar. Sí,
sigamos. Usted mencionó de varias torres dentro del ámbito cristiano. ¿Puede decirnos cuáles son y qué implicaciones tienen para el reino de Dios? Cuando yo digo torres, dentro del ámbito cristiano, o monumentos más que todo, dije cristiano, pero entre comillas, hermano, porque los verdaderamente cristianos es otra situación. Y yo creo que es una emulación que se está haciendo, o solamente es ¿cómo decirle? Una fanfarronada para que miren que yo puedo, y no debe ser así, no debe ser así. Por eso yo incluso no estoy de acuerdo en, ¿cómo decirlo? Yo sé que nosotros tenemos que construir por necesidad, pero yo no estoy de acuerdo con que megaconstrucciones, aunque bendicen a un montón de compañías de construcción, desde luego, ¿verdad? Pero yo pienso como que el mismo ministro, en el caso mío, pues es que tal vez otros, porque de veras, y no lo digo sarcásticamente, tal vez otros tienen la capacidad de hacerlo y yo no. Yo me tengo que enfocar, yo me quiero enfocar en la palabra, en la Biblia. Yo bendigo a mi esposa, hermano, porque a veces yo estoy callado en mi estudio y ella me está preguntando y mis ojos están perdidos porque estoy pensando en un mensaje y ella me tolera. Gracias, mamita, ¿viste? A veces sí se enoja, pero entonces le digo yo, no se ponga el sol sobre tu enojo, le digo yo. Sigamos. Las 7 iglesias a las que el Señor exhorta en el libro de Apocalipsis, ¿tienen algún lugar estratégico o corresponden a una ubicación estratégica? Sí, cabal. Las 7 iglesias, es bien sabido que formaban el candelero. Ahí en el área de Asia, con las 7 iglesias se formaba el candelero de la menorá. Impresionante, sí, eso es estratégico, pero se perdió. Usted va a esos lugares ahora y todos son musulmanes. Qué feo, ¿ah? Que Dios nos ayude para que Guatemala sea cristiana toditita. A ver, ¿hay alguna otra pregunta por ahí? Ya no, ¿verdad? Sí hay. Vaya. Vamos pues, pongámosla y después oramos. Al hablar del trono de Satanás en la iglesia de en Pérgamo, Apocalipsis 2:13, ¿corresponde la situación geográfica actual a algo específico? Bueno, lo que acabo de decir, el trono de Satanás se instaló ahí. La iglesia, ¿Pérgamo era o Sardis? Se quedaron, yo creo que se echaron para atrás cuando se murió el líder, hermano. Y al final de cuentas, todas esas cosas tan estratégicas, lugares tan estratégicos, fueron conquistados por el Islam. Algo muy triste de veras. Y el Islam está conquistando toda Europa y todo el mundo, Estados Unidos. Y mire qué estratégicos, se metieron a las cárceles. Una gran cantidad en las cárceles norteamericanas son musulmanes. Por eso nosotros también tenemos que visitar la cárcel, está en Hebreos. Hay que visitar la cárcel, pero no como acusados, sino que para llevar el buen mensaje. Bueno, déjeme bendecirlo. Mire, van a haber un montón más de preguntas, pero en la revista, en el próximo número de la revista, usted se va a quitar las ganas leyendo muchas de estas cosas. Y si tiene preguntas, entonces las hace y las damos. No se lo puede perder. Y como es gratis, ¿verdad? La revista es gratis, como a nosotros nos gusta dar. Muy bien, vamos a orar. Padre, gracias. En el nombre de Jesús, gracias por este día, gracias Señor, bendecimos a los hermanos, bendecimos Señor la semilla que ha sido sembrada en los corazones. Mientras tú sigues orando, quiero solicitar a los hermanos Jonathan Javier Armas y a la familia Godoy Lima
compuesta por María Lima Díaz, Diana Godoy Lima y Mauricio Godoy Lima, para que pasen aquí al frente y me permitan orar. Están solicitando cobertura apostólica. Hay muchísima gente, hermano, que ha entendido por el Espíritu la situación de la cobertura apostólica. Edith Azucena Arrazola Aquino, Sandra Maritza Revolorio Padilla. Venga, hay mucha gente que está entendiendo el asunto de la cobertura apostólica, y muchos que en algún momento conocieron de la cobertura apostólica están despreciando esa gran verdad. Pero por eso la Biblia dice que algunos primeros serán postreros, y que los postreros, los que llegaron de último, van a ocupar las primeras posiciones. Esta hermano y hermana, es una carrera de resistencia, no es de velocidad. Hermanos que están viniendo, yo espero en el nombre del Señor Jesucristo cumplir la función que Dios me ha puesto con ustedes, y espero que ustedes cumplan la propia. Es una bendición mutua. Es una bendición mutua. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos a todas estas familias que vienen a refugiarse bajo la sombra apostólica que tú has puesto en este lugar, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, yo estoy solicitando que tu Espíritu Santo bendiga a cada uno de los hermanos, en el nombre de Jesús. Cada uno por familia, Señor. Cada familia que está aquí representada, estoy proclamando una bendición sobre sus vidas. Este tema, Señor, yo te ruego que despierte la inquietud para seguir investigando, y que tú, en tu misericordia, sigas enviando espíritu de revelación. Estamos presentando también esta criatura en el nombre de Jesús delante de ti, Señor. Rogamos que tú le cubras, le protejas, le bendigas, le sustentes durante todos los días de su vida. En el nombre de Jesús bendecimos también a todos los hermanos con espíritu de revelación. Estoy solicitando un espíritu de revelación sobre tu vida, pero no solamente revelación de la palabra, aunque ese es bueno, excelente, extraordinario, pero un espíritu de revelación de lo que tú vives, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Cantemos ese himno tan hermoso y le decimos al Señor que Él es nuestra torre. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor.